Por eso el tema de hoy es muy importante y es permanezcamos en él. Voy a leer Primera de Juan capítulo 2, al menos los primeros versículos de los del 18 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo, esta oportunidad tan especial, tan maravillosa que tú nos das como pueblo tuyo, como iglesia tuya, reunirnos a esta hora. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón, Padre, porque posiblemente aún con el pensamiento hayamos hecho cosas que no hayan sido de tu agrado. Guárdanos y, como dice en los primeros versículos de esta carta, límpianos de toda maldad. Ayúdanos a poder andar y a vivir como aquellos que han nacido de Dios, aquellos que verdaderamente han entregado su vida a Cristo. Y como dice también tu palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Oh Señor, pon en nosotros esta disposición, pon en nosotros este sentir, pon en nosotros, Padre Santo, un corazón dispuesto a oír tu palabra, pero también a obedecerla al pie de la letra. Glorifícate, Padre Santo. Y ahora que vamos a entrar a este tema, una vez más, imploramos que sea tu Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, nos ilumine y produzca en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Permanezcamos en Él, hermanos. El apóstol Juan, continuando el mensaje que le ha estado dando a sus destinatarios tocante a la vida en Cristo, tocante a que el creyente verdadero no debe de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque obviamente el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así termina el versículo 17. Sin embargo, ahora en los versículos 18 en adelante, vemos cómo el apóstol Juan entonces pone énfasis en algo que ha de suceder, en algo que estaba pasando también y algo que usted y yo también debemos de poner en práctica. Miren cómo le dice, hijitos, un término que regularmente lo vemos en sus cartas. Hijitos, ya es el último tiempo. Hay otras versiones que traducen la última hora. Y claro está, nosotros hemos dicho en otras ocasiones desde este púlpito que los últimos tiempos empezaron ¿cuándo? Desde que el Señor asciende a los cielos y encomienda la tarea a sus discípulos, sus apóstoles, de predicar el evangelio, ustedes van a encontrar que ellos se hacen eco de que ya es el último tiempo. Aún el mismo apóstol Pablo, en sus cartas, él hablaba muy bien claro de que él se sentía ser parte de aquellos que habrían de ver ese acontecimiento, los que hayamos quedado. Ya es el último tiempo. Esto indica claramente que el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo marca los últimos tiempos. Pero aquí se habla de algo que ha de suceder, de un evento que Juan conocía muy bien. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es interesante ver cómo es Juan quien utiliza este término. Sabemos que en Mateo 24
Jesús habla de falsos cristos, que algunos que vendrían en su nombre. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo habla de aquel inicuo. Pero este término anticristo, que es muy popular, lo utiliza el apóstol Juan. Y fíjense cómo dice: oísteis que el anticristo viene. Esto habla claramente de que se refiere o será un individuo que personifica ese principio. Hay un contraste aquí, porque fíjense cómo él dice que viene el anticristo, pero que así ahora han surgido muchos anticristos. La mala interpretación de este versículo ha llevado a algunos a lo largo de la historia a identificar el anticristo con personajes célebres de la historia, con personajes que fueron muy malos, personajes que se oponían a la iglesia. Y de hecho tenemos entendido que el grupo, la iglesia adventista, siempre sostuvo que el Papa era el anticristo. Algunos decían que era uno de los presidentes de Estados Unidos, otros decían que un jefe de esos árabes. Y siempre ha habido especulación de quién será o quién fue el anticristo. Por las escrituras entendemos que será un evento previo a la venida del Señor. Y por eso Juan lo proyecta hacia allá. Oísteis que el anticristo viene. No está diciendo que estaba ahí en ese momento. Simplemente está tomando el término para decir que ya en ese tiempo muchos se oponían, eran contra el mensaje de que ellos predicaban acerca de Jesucristo. Y por eso dice: por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso entendemos, dice Juan, que ya estamos viviendo ese tiempo, hasta que a su vez se manifieste lo que ustedes han oído. Juan no vivió ese momento. Juan murió como murieron los otros apóstoles. Hubieron muchas personas que a lo largo de la historia han predicado sobre esto, y estamos hablando de esto, pero todavía se sabe por las escrituras que ese momento está llegando, que va a llegar, y está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Juan está hablando de individuos y los clasifica como anticristos a todos esos adversarios heréticos que existían en los tiempos cuando él estaba predicando. Personajes que definitivamente estaban ejerciendo una oposición tan fuerte a aquellos creyentes que sobrevivieron la persecución, porque muchos de esos apóstoles ya habían muerto, muchos de esos seguidores habían muerto, y Juan, que se entiende por la historia que fue uno de los últimos que vivió, está cargando esa situación, teniendo que enfrentar y teniendo que escribirle a iglesias, a hermanos, para que estuvieran preparados. Pero hay una nota interesante, porque muchas veces pensamos que la oposición a Dios, que la oposición a Cristo necesariamente va a venir desde afuera hacia adentro. Y siempre encontramos en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, que la oposición muchas veces viene de adentro. Y él dice: ¿salieron de dónde? ¿De afuera? No, salieron de nosotros. Eso está indicando claramente de que esas personas a quienes él clasifica como anticristos estaban dentro de la iglesia, estaban con ellos, estaban, como siempre hemos dicho aquí, y creo que este es uno de los versículos que más se cita para hablar de aquellos que se apartan de la fe, precisamente. Pero en el contexto que está hablando Juan, precisamente se refiere a estos falsos maestros, a esos herejes, que dice allí que estaban con ellos, salieron de nosotros. Qué bueno que salieron. Van a haber situaciones, hermanos, donde muchos van a permanecer por tiempo, creando cizaña, haciendo daño, y solamente el Señor sabe en qué momento habrá de sacarlo, según su voluntad. Pero lamentablemente, hermanos, no todo el que está en una iglesia, no todo el que está o que dice que está en Cristo, está en Cristo. Hay personas que pueden estar inscritos
Sí, en la lista de membresía, inscritos, pero no en Cristo, que son dos cosas distintas. Entonces, hermanos, aquí dice, salieron de nosotros. Esto debe de llamarnos a nosotros la atención. Porque a veces nosotros, y no con esto estamos fomentando la desconfianza, ¿verdad? El temor y la sospecha del uno con el otro. La Biblia nos manda a amarnos, a servirnos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Y esto es algo que siempre tengo que mencionarlo. Aunque nosotros seamos engañados por personas que presumen ser cristianos, ya Dios sabe de antemano quiénes son, quiénes van a salir y quiénes se van a quedar. Porque Dios es soberano y usted lo sabe. Porque de Dios es la salvación y de Dios es el que usted y yo permanezcamos en Él. Pero van a haber personas que saldrán de nosotros. A veces nos duele, humanamente hablando, ¿verdad? Nos duele cuando alguien que por mucho tiempo enseñaba la palabra, de repente comienza a decir otra cosa y dice, yo me voy, o como sea, y se va. Ay, ¿por qué se fue? Oremos por ellos, pero recuerden que la salvación pertenece al Señor. Si salieron de nosotros, ¿sabe qué dice Juan? Pero no eran de nosotros. Si es del Señor, a su tiempo volverá al Señor. Eso lo sabemos. Pero no todo el que sale es porque usted diga, mira, porque a veces vemos personas que quieren obligar a otros a que permanezcan en el Evangelio cuando realmente el Espíritu Santo no está en ellos. Déjelo correr. Porque hay iglesias que quieren obligar a las personas y quieren tener una gran multitud de personas en su iglesia para sentirse más libre o para sentirse que verdaderamente aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Señor, porque hay demasiada gente en esta iglesia. Y hermanos, la pandemia, qué bueno que la pandemia ha servido para muchas cosas, ¿verdad? Qué bueno que la pandemia ha demostrado a muchas iglesias que no se trata de tener un ejército, se trata de tener al Señor. Qué bueno que la pandemia le ha demostrado a muchos ministerios que supuestamente eran ministerios poderosos, pero estaban fundados sobre la arena, no sobre la roca, no sobre la fe en Cristo Jesús. La pandemia mostró y sigue mostrando que muchos no son de nosotros. No se asuste, hermano, o no se sorprenda porque haya un exilio de algunos que otros creyentes. Nos duele. Pero Dios dice, y aquí a través del apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan está hablando de este grupo de falsos que posiblemente por un tiempo se saludaban, oraban por ellos, ellos oraban por los otros y todo el mundo lo quería posiblemente, pero al final Dios en su gracia permitió que salieran. Y algo interesante aquí es que el texto no dice cuáles fueron las circunstancias o qué fue lo que sucedió en sí para que salieran, si fue que lo expulsaron o si de manera voluntaria se fueron. Lo cierto es que ya no estaban con ellos. Y aquí dice, porque si hubiesen sido de nosotros, ahí está el hecho, hermano. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los verdaderos creyentes permanecen, los falsos se apartan. Es cierto de que hay creyentes, diríamos que en momentos determinados, como quizás ha pasado a alguno, un momento de que se ha apartado del Señor por causa del pecado, luego se reconcilia con el Señor. Pero siempre hemos creído por las Escrituras que el que es de Dios permanece en Él. El que es de Dios al final volverá al Señor. Nosotros creemos fielmente en la permanencia de los santos, pero en la permanencia de los santos bajo el poder de Dios, que es poderoso, dice las Escrituras, para guardarnos sin caída en aquel día. No es lo mismo, hermanos, cometer un pecado como vemos y hemos tratado, que practicar el pecado. Hay creyentes que entienden que ya perdieron todo porque cometieron un pecado. Sí, es cierto. Ese es lo que debe de producir el pecado en nosotros. Ese rechazo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
El que es nacido de Dios, dice Juan, no practica esas cosas. Pero hay momentos, hermanos, donde debemos entender que Dios está limpiando, Dios está purgando su propia iglesia. Lo que va a suceder antes de la venida del anticristo como tal va a ser precedido por un tiempo de ¿qué? De apostasía masiva. Hoy día hemos visto de manera aleatoria y que un artista allí y que el otro artista allí, que un gran predicador allí, que después que murió se descubrió que era tal cosa, porque después de muerto descubren que era un tremendo apóstata. Decía una cosa y vivía por otro lado otra cosa, y muchos lo sabían. Hermanos, salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Uno de los motivos de oración que le pidió el apóstol Pablo a los tesalonicenses dice que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Siempre esta doctrina ha generado problemas, usted y yo lo sabemos, porque es difícil comprender cómo es el hecho de que uno sí y otro no. Es difícil, pero es Dios que dice eso, hermanos. No somos nosotros. No somos nosotros los que estamos diciendo que no, mira, salieron porque no era de nosotros. No, hermanos, eso le toca al Señor. Porque muchas veces cuando alguien se aparta, lo primero que hacen es: no, ese nunca fue cristiano, ese no tiene perdón de Dios, ese no se va a salvar nunca. Hermano, cuidado con eso, porque eso solamente lo sabe el Señor. A veces entregamos, como dicen algunos, usando mal el término: ah, no, ya ese yo lo entregué a Satanás. Así que hablan algunos creyentes que son muy que viven a la ofensiva. No, yo lo entregué a Satanás, yo no le predico más. Predique, que al final la salvación es del Señor. Y usted no sabe de qué manera Dios va a obrar, aún en ese más vil pecador, para traerlo a Él. Yo nunca he estado de acuerdo de obligar a las personas a ser cristianos. 10 minutos de predicación del mensaje y 40 de llamado. ¿Por qué? Porque es como una forma de manipular a la gente a que vengan a Cristo. El que viene a Cristo le va a suceder como pasó en Hechos capítulo 2, que cuando terminó Pedro de predicar el mensaje cortante de la palabra de Dios, ¿sabe lo que dijeron? Compungido de corazón, ellos mismos dijeron: ¿qué haremos? Ahí fue donde Pedro dice: arrepiéntese todo el mundo aquí. No le dijo: ay, mira qué pena que usted es tan triste y que la palabra de Dios le ha creado. No, arrepiéntanse. Y eso fue lo que sucedió. Porque el poderoso mensaje de Dios, a través de su Espíritu Santo, produce lo que ningún predicador va a lograr. Y eso lo hace el Señor. Entonces las iglesias a veces están llenas de personas que en algún momento supuestamente aceptaron al Señor, pero fue algo emocional. Fue algo tan bonito, tan sublime ese momento. Y yo sentí que, como dicen muchos, yo sentí que alguien me tocó en el hombro. Y luego entonces cuando se van, ¿qué sintieron? Que alguien le tocó en el hombro y lo sacó también. Hermanos, la vida cristiana es por fe, no por vista ni por emociones. El Espíritu Santo es que nos da la fortaleza, la capacidad para permanecer en Cristo Jesús. Usted y yo no tenemos ningún mérito para esto. Y Juan está dando una declaración firme. Aquellas personas falsas, que esos lectores no necesitaban que le hablaran mucho de los detalles, porque ellos sabían, salieron para que definitivamente se diera a entender que no habían experimentado el genuino arrepentimiento ni nunca habían pertenecido de corazón a la iglesia del Señor. Esto es un llamado de advertencia. Pero en el versículo 20 dice: ¿quiénes son los que verdaderamente permanecen? ¿Quiénes son a los que Dios mantiene ahí hasta el final? Pero vosotros tenéis que la unción del Santo. Lo que le faltaba a aquellos que se fueron, la unción del Santo. Y este es un término también bien muy mal interpretado, por cierto,
Usted y yo sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los reyes, los profetas y aún los utensilios que se usaban en el templo eran ungidos con aceite, lo cual simbolizaba su consagración. Eso era exclusivo, apartado para, en este caso, Dios. Y cuando aquí se está hablando este término de unción del santo, que en muchas ocasiones sabemos que en el Antiguo Testamento se hablaba de Jehová, del Padre, como el Santo de Israel, y en el Nuevo Testamento también se le da el título a Jesús como Santo o el Santo. No hay ningún problema para nosotros entenderlo porque creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Ahora, cuando dice que tenemos esa unción del Santo, se está refiriendo a algo especial que Dios nos ha dado y que Él va a mencionar con más detalle a continuación. ¿Qué fue lo que Dios nos dio como una marca distintiva a nosotros? ¿Qué es lo que nos garantiza que somos y que pertenecemos al Señor? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo que usted y yo tenemos es la gran diferencia de aquellos que supuestamente están, pero que nunca fueron. Ustedes conocen todo esto. Miren lo que dice el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es interesante ver que el objeto del conocimiento aquí no es, como traduce aquí nuestra Reina Valera, no es todo ni todas las cosas, sino la verdad. O sea, no está diciendo allí, cuando en el versículo 20, que tenemos la unción y que ya todos lo sabemos en sentido general y que ya nadie no tiene que decir más nada porque usted y yo tenemos un conocimiento total de todas las cosas. No, es en virtud de la verdad que ya, como dice el versículo 21, ustedes ya la han escuchado, ustedes se les ha enseñado, refiriéndose al Evangelio, refiriéndose al verdadero mensaje, a diferencia de lo que enseñaban estos falsos, influenciados por herejías que más adelante él va a mencionar cuáles eran. Hasta ahora él está denunciando a los falsos, pero él no está diciendo exactamente cuál era el contenido del mensaje de aquellos falsos. Los versículos que vienen a continuación, a partir del versículo 22, es que él comienza a describir qué enseñaban ellos, qué decían, para identificarlo como tales, como falsos. Pero los lectores debían de entender que ninguna mentira procede de la verdad. Ellos estaban familiarizados con la verdad en Jesucristo y Juan no tenía que volver otra vez a hablarle de todos esos detalles del Evangelio. Ustedes lo saben. No podemos mezclar la verdad con el error. Ellos están enseñando algo muy distinto a lo que usted y yo ya sabemos. Hermanos, la verdad se origina en Cristo. Las mentiras, sean cuales sea que fueran, tienen su origen en Satanás. Como dice Juan 8:44, es él el padre de la mentira. Y él había advertido hasta el versículo 21 de esos falsos maestros. Pero ahora, en este versículo 22, él está identificando y diciendo qué enseñaban estos. Hermanos, no eran personas que directamente decían, no, que Jesús no nació, no era de Belén, no era nazareno de verdad. No están negando eso. Ellos están negando algo quizás todavía peor. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso cabe entonces el término de usar anticristo. Y vuelvo y digo, el usar el término anticristo no se está refiriendo a ese personaje histórico que menciona el apóstol Pablo en sus cartas. Se está refiriendo a aquellos que desde ya ese momento se oponían y eran contra
en contra de Cristo. Yo no sé qué usted piensa todavía ahora de alguien que niegue que Jesús era el Cristo. Hermanos, si usted pudiera hablarlo o expresarlo con sus palabras, o entenderlo más bien, se daría cuenta que alguien que niega que Jesús es el Cristo, automáticamente todo lo que tiene que ver con la redención, todo lo que tiene que ver con la salvación suya y mía, todo lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo y todo lo demás, por ahí mismo se cayó. Nosotros decimos, y dentro de poco vamos a estar conmemorando, ¿verdad?, la muerte y resurrección de Cristo a través del pan y el vino. Y siempre hemos dicho que el corazón de la fe cristiana es la resurrección. Lo hemos dicho y en eso estamos perfectamente claros, hermano. Y eso es lo que enseñan los apóstoles. Pero ya Juan, aquí en esta carta, está diciendo que una persona que niega que Jesús es el Cristo o el Mesías es un anticristo. Y esto es tan peor como negar la resurrección de Jesús. Si usted niega que él mismo era el Cristo, de nada iba a valer la resurrección, que para ellos era algo supuesto. El docetismo y más tarde el gnosticismo, del cual hemos hablado, pervirtieron grandemente la verdad concerniente a la naturaleza de Cristo, como muchas denominaciones hoy día que dicen que él fue un simple hombre, que vivió y que murió. Algunos dicen que fue un gran profeta, que fue un gran influencer de su época, que fue un hombre de bien. No lo niegan como persona. Hermanos, el problema no es negarlo como persona, porque el mundo entero sabe que la historia se divide antes y después de Cristo. El problema no es eso. El problema es reconocer que vino el Cristo, el Mesías que había sido prometido. Ese es el problema. Y eso lo negaban ellos. Para ellos, negar a Cristo no implicaba nada, porque tienen al Padre. Oigan esto, para que ustedes vean cuál es el detalle. Ellos no se sentían que estaban mal en sus enseñanzas, estaban bien convencidos, porque ellos decían, bueno, pero siempre hemos creído en el Padre, siempre hemos creído en Jehová, siempre hemos creído, entonces ahora hay que creer en el Cristo. ¿Qué pasa? No, yo sigo creyendo en Dios. Yo niego a Cristo, porque como es un hombre que vino, Jehová es nuestro Dios, Él es, y usted dirá, bueno, pero es legítimo eso. Ahí es que está el problema. Y ahí quisiera introducir entonces aún más el error de este tiempo de muchos creyentes que dicen que porque en otras religiones se adore a Dios, a Alá o a que si yo quiero, que es el mismo Dios, la Biblia dice que no hay salvación si no es a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser calvos, no, en que podamos ser salvos, porque no hay ningún otro nombre, dice las Escrituras. Él es el único mediador. De manera, hermanos, que no veamos tan simple el que una denominación, y me atrevo a mencionarlo acá, hermanos, con todo el respeto, como los testigos de Jehová, que niegan al Hijo y quieren al Padre. ¿Me entendieron por dónde vamos? Dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, oigan esto, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo eso lo dice el apóstol Juan en esta carta. Usted no puede desligar a Jesucristo. Usted no puede tener al menos a Cristo y decir que Jesucristo es inferior. ¿Sabe qué utilizan ellos como estrategia? Es que dice que es hijo. Entonces fue creado por Él, fue engendrado por el Padre. Entonces tiene que ser inferior a Él. Hermanos, la Biblia nos está hablando en términos que usted y yo entendamos la comunión perfecta que existía o existe entre ellos. Porque el término hijo o padre no se menciona con ese detalle como lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que los judíos odiaban a Jesús, muchos de ellos, y querían apedrearlo? ¿Sabe qué le dijo Jesús a ellos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy.
Y es cierto, hermanos, humanamente hablando, la doctrina de la Trinidad no es fácil de entender. Seamos honestos, hermanos, no es fácil de entender. Pero ¿sabe qué me llevó a mí? Aparte de todo lo que nosotros hemos hablado acá, de que tiene los mismos atributos, de que tiene la misma prerrogativa de Dios, de que perdonaba pecados, de que hacía todo lo que hemos hablado aquí. ¿Sabe cuál fue el texto que me llevó a concluir que Jesucristo es Dios? De todo lo que sabemos, claro está. Es cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5. Cuando dice allí que toda la multitud, todo el que estaba congregado, adoraba al que está sentado en el trono y al Cordero. Si solamente Dios es digno de adoración, ¿por qué se adora al Hijo? ¿Por qué se adora al Cordero? Simple y llanamente porque es Dios. De manera que si una persona rechaza al Hijo, está rechazando también al Padre. Oremos por ellos, porque han entendido, han arrastrado una doctrina tan peligrosa que no saben que, como dice Juan más adelante en el capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. De manera, hermano, que no seamos como los que tienen ese espíritu ecuménico o aquellos que fomentan. No, hermanos, solamente en Cristo hay salvación. Y esta gente, estos falsos, desde aquel entonces ya lo estaban negando el hecho histórico central de la redención, y obviamente no se volvían a él, a Dios, a Jesús, para salvación. Por eso le está diciendo tajantemente: no eran de nosotros. Ahora, en cambio, ustedes, lo que habéis oído, versículo 24, desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué ustedes habían oído? ¿Qué se le había enseñado? Bueno, el capítulo 1 él habla lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que se le ha enseñado tocante al verbo de vida. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo, el evangelio de salvación. Esto que ustedes saben, permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, nadie puede decir: no, yo permanezco en el Hijo y en el Padre no. No, yo permanezco en el Padre y en el Hijo no. El que tiene al uno, tiene al otro. El que tiene a Cristo, tiene a Dios. Cuando Jesucristo vino, Dios se hizo hombre. De manera que usted y yo no debemos dejarnos de engañar. Porque si es verdad que empezó en aquel entonces, todavía hasta este siglo hay muchos que niegan a Cristo. Iglesias que por muchos años fueron fieles a Cristo, lamentablemente también están volviéndose atrás. Tan estrecha es la unión entre el Padre y el Hijo que es imposible debilitar la posición del Hijo sin menoscabar el respeto debido al Padre. Ellos pensaban que con atacar la posición de Cristo quizás no menospreciaban al Padre. Pero quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Versículo 26: os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora le da otro calificativo. Esos son unos engañadores, son mentirosos, niegan al Hijo, al final son unos que engañan. Si hay algo por lo que usted y yo debe darle gracias al Señor, es por la unción que tenemos, es por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Sabe lo que dice el mismo Juan en el capítulo 14 de su evangelio? Capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que todas
las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y usted va a encontrar eso en muchas partes del mismo apóstol Juan. Para resumirle, el apóstol Juan se está refiriendo a eso que usted y yo tenemos de parte de Dios, a esa gracia. No como algunos que piensan que porque alguien habla muy bonito y porque alguien tiene, es una unción que tiene, y a veces el término unción se ha rebajado de una manera terrible. Hermano, usted y yo no necesitamos tanta unción ni tantas cosas, tenemos la unción del Santo. Nosotros no tenemos que estar por ahí yéndonos al monte para recibir una unción especial y el otro para recibir otra unción, y que cuando salgamos del monte yo tenga más unción que tú. Juan está diciendo que no es algunos que tienen una unción, no. Juan está diciendo de manera general, colectiva, todo el que tiene a Cristo, dice, tiene la unción del Santo. Tiene la unción del Santo. Somos ungidos, hermanos, por el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Tenemos que permanecer en Él. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Intercede. El Espíritu Santo, Dios lo ha enviado para nosotros, de manera que tenemos que pedirle al Señor que nos permita, que nos guíe, que nos enseñe y que nos permita discernir entre el error y la verdad, porque cada vez más se hace difícil. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquel que dijo, no os dejaré huérfanos, mandaré el Consolador, cumplió su promesa, ¿verdad? Mandó su Espíritu Santo, quien está con nosotros y en nosotros. Pero también llegará un momento donde va a volver Jesús. Viene por nosotros. Y allí hay dos aspectos, hermanos, que hay que considerar muy bien, porque se está hablando de creyentes. Y créanme que cuando se lee este versículo, crea cierta polémica en algunos. Dice que cuando se manifieste tengamos que con confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto ha creado un dilema fuerte en algunos, porque ¿cómo es posible que haya vergüenza o una persona se sienta avergonzado cuando debería de haber una alegría por la venida del Señor? ¿Cómo se puede mezclar el estar avergonzado con el hecho de que estaremos en gloria con Él? Con el hecho de que vino el amado, que vino el esposo. Con el hecho de que dice la Biblia que enjugará toda lágrima. Y entonces habrá tristeza. Y entonces algunos se van a alejar. Aquí no se está hablando, hermano, de perdición de la vida eterna. Aquí no se está hablando de que van a haber algunos que se van a perder y otros se van a salvar. No tiene que ver nada con eso. Está hablando de verdaderos creyentes. Y hay algo que usted y yo debemos de saber. Las condiciones, la vida que usted y yo tenemos ahora en Cristo, posiblemente cada uno tenga una manera distinta. Y esto debe servirnos de advertencia. ¿Cómo vivimos para el Señor? Porque no todos van, cuando se efectúe la venida del Señor, no todos vamos a irnos con Él en las mismas condiciones. Van a haber algunos que posiblemente, porque creemos que un pecado no le quita la salvación a nadie, pero van a haber personas que invirtieron toda su vida quizás en otras cosas que no fueron de provecho. No invirtieron, como decimos, en el reino. No hicieron tesoros en los cielos. Fueron personas que se conformaron con ser creyentes ahí. Y no, yo duro años y años ahí. No fueron creyentes no fueron creyentes que tomaron el talento y lo reprodujeron, sino que lo guardaron, que lo enterraron. Podríamos estar avergonzados cuando estemos en la presencia del Señor. Y aquí esto nos habla y nos hace pensar en las recompensas, hermanos. Y aquí nos hace pensar en, como dice la Biblia, que cada uno será recompensado según lo que haya hecho aquí
en la tierra, para el Señor. Usted y yo vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo no será el juicio del trono blanco, donde van los impíos, donde ya no hay otra opción que la perdición. Por el tribunal de Cristo, como entendemos, es cuando el Señor evaluará lo que hicimos en esta tierra y probará nuestras obras, lo que hemos hecho. Es como que si, ¿qué le entregamos a Dios de lo que hicimos acá? Que como dice, que le arrojamos lo que Él nos entregó. Sus recompensas generosas vamos a recibir si le servimos fielmente durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Hermanos, Jesús, hablando de su venida, dice: no seas como aquel siervo que dice, que se tarda, y comience así para allá. No, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, haciendo su voluntad, sirviendo al Señor. Pero qué triste sería si entonces llega el Señor y nosotros estamos enemigos de nuestros padres, enemigos de la comunidad, enemigos de mi hermano, años que no me gusta ir a la iglesia, años que no. Cuidado, no todos los creyentes son iguales. Por eso Dios establece en su palabra que dará a cada uno según sus obras. Si usted quiere que no pase esto, y eso es una advertencia que la Biblia da constantemente, usted y yo tenemos que estar cada día preparados como que si fuera el último día. Si usted va a cantar al Señor, hágalo como que si fuera su último día, hágalo bien para la gloria del Señor. Si usted va a predicar en un lugar, no diga, no, aquí hay 2 o 3 gente, aquí yo nada más digo otra cosita, y cuando hay mucha gente digo, hablo en griego, en arameo, para que todo el mundo diga que usted sabe. Olvídese, usted está predicando al Señor, donde quiera que usted va, dele lo mejor. No, que mira, que vamos a entregar una ropa para la gloria de Dios, tráeme alguna que estén rota y vamos a dar todo lo que nos sirva. De lo bueno para la gloria del Señor. Vivamos de una vida cristiana de calidad en esta tierra. Vivamos como el último día. Y hermanos, hay cosas que tenemos que arreglar, tenemos que estar preparados. Permaneced en Él, esa es la clave allí. El tema es permanezcamos en Él. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, esa firmeza, esa satisfacción de cuando el Señor dice: buen siervo fiel, sobre lo mucho has sido, lo poco has sido, y en lo mucho, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Estemos preparados. ¿Cómo estamos preparados? Permaneciendo en Él. Investigue qué significa permanecer en Él. Juan lo dice de muchas formas acá. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice esto, hay muchas cosas que Juan dice aquí. Finalmente, hermanos, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esa es una clara manifestación de un hijo de Dios. El que hace justicia. De ello sabemos que el Señor es justo. Pero se espera que como hijos de Él también practiquemos la justicia. Una persona que muestra, ya para finalizar esto, una persona que muestra que permanece en Él o que es nacido de Él, es una persona que con su vida hace justicia. A veces pensamos que justicia en la Biblia tiene que ver con el tema de que si alguien, por ejemplo, no cumplió la ley o cumpliendo las leyes, aún la justicia es así. Lo vemos solamente en sentido jurídico, en términos de ley, en términos jurídicos. Sin embargo, hermanos, esto es un tema muy amplio cuando se habla de hacer justicia. Hacer justicia en la Biblia equivale a vivir una vida en integridad. Hacer justicia, hermanos, delante de Dios va más allá de lo que usted y yo pensamos o entendemos. Por eso se le llama justo al creyente. Porque justo no es aquel solamente que a este sí, a este no.
Si usted va a pasar en rojo un semáforo, usted tiene que practicar la justicia. Usted sabe que no debe de pasar. El justo no pasa solamente porque la ley lo dice o no. El justo pasa porque se debe al Señor. Cuidémonos, hermanos, de la forma en que nosotros entendemos la vida cristiana. Y entendamos que hay muchos que engañan, que hay muchos por ahí que niegan a Cristo. Usted y yo permanezcamos en Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias porque tu palabra nos ha mostrado, nos ha enseñado que el que tiene al Hijo tiene al Padre también, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Sabemos que hay muchas corrientes que niegan esta realidad y que minimizan al Hijo y que consideran inclusive al Espíritu Santo como algo, como un objeto, como una fuerza, no como Dios. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos pensado así. Ayúdanos a entender que tu palabra es clara y tu palabra es precisa en decir y en expresar claramente que Jesucristo es Dios. Por eso oramos desde ahora para que tengas misericordia de aquellos que rechazan al autor de la salvación. Aquellos que todavía no han entendido que no hay un